hablándonos, que sea Dios enseñándonos en esta noche. Cierra tus ojos y oramos. Padre bueno, en esta noche, Dios, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, para pedirte que nos ayudes, que nos dirijas, Padre, a través de tu palabra. Hoy vamos a leer tu palabra, hoy vamos a escudriñar, Padre, tu palabra, pero queremos pedir, Señor, que sea usted, Señor, que nos guíe, que nos dirija, que nos instruya en el camino, porque nosotros, Padre, no tenemos esa capacidad de ese entendimiento, esa comprensión. Y es por ello que ahora te pedimos que sea usted, Señor, hablándonos, sea usted, Padre, enseñándonos en tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre bueno. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas. Libro de Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer el verso 31 y 33. Mateo capítulo 22, verso 31 al verso 33. Dice lo siguiente: ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los que están muertos. Quiero que diga conmigo esta palabra: Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Tomen sus lugares y quiero hablar de un tema que ya que se acerca lo que tradicionalmente se conoce como Día de los Muertos, Halloween. ¿Cuál de los dos celebra usted? Hay esta costumbre que ha durado por muchos años, cientos de años, siglos, que ha durado, pero cuando Dios nos saca de la ignorancia y Dios nos trae la verdad de la palabra, y creo que las cosas pues cambian, ¿no? Y cambian para bien. Hoy en día nosotros no celebramos Día de Muertos, no celebramos Halloween, no celebramos nada de eso, y aún predicamos en contra de todo ello, porque a Dios no le agrada esas cosas. Y viendo por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Y la costumbre de estos días
y la gente se aglomera, los centros comerciales están llenos de artículos de celebración de Día de Muertos, y lamentablemente mucha gente hoy, o mucha gente en este año, quizás más que el año pasado, más que antes que empezara la pandemia, mucha gente hoy pues va a celebrar con más intensidad, porque lamentablemente muchas personas fallecieron en lo que vamos ya de la pandemia. Entonces la gente con más intensidad, y quizás por eso hoy los centros comerciales están llenos de artículos para esta celebración del Día de Muertos. Pero esto es el reflejo de una sociedad que necesita de Dios, que necesita la verdad, que necesita abrir sus ojos. Amén. Y es que ante esta circunstancia que vivimos de la pandemia, de que muchos seres queridos ya no están con ellos, pues la gente se siente vacía. La gente siente un vacío en la familia, en el hogar. Muchos hijos que se quedaron sin padre, sin madre, se quedaron huérfanos. Y esta situación pues orilla a caer, o orilla a hacer esta tradición que se viene haciendo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de la celebración de Día de Muertos? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, la tradición impuesta, porque digo impuesta por la religión católica, es que todos aquellos que murieron en este 2 de noviembre van a regresar, van a volver, o sea, van a visitar a sus seres queridos. No, esa es la tradición. Por eso es que se le hace esa ofrenda, por eso es que se le ofrece pues lo que le gustaba a la persona, ¿no? El mole, el caldo que le gustaba, la fruta que le gustaba. Por eso es que se ofrece todo ese altar, porque la esperanza es que esta fecha ellos van a regresar y ellos van a visitar esos hogares. Y la gente, yo en la semana escuchando la radio, la gente vive con esa idea, o sea, la gente intelectual, la gente preparada, no es la gente que conoce de estudios y todo, pues viven con esa idea de que sus seres queridos pues van a regresar con ellos, y tienen esa sensación de que esta fecha 2 de noviembre ellos van a recibir a sus seres queridos una vez más, aunque sea por una noche, y ellos van a tomar esa ofrenda que ellos le han dedicado. Sin embargo, no hay pruebas ni científicas, no hay pruebas ni lógicas de que eso realmente sucede. Todas las ofrendas que se hacen en los hogares, tal cual, amanecen intactas al día siguiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amanecen intactas, no los toca nada. Uno que otro vivo por ahí que esconde las cosas y dice, sí vino. Dice, sí vinieron, mira. Pero la realidad es que no es así. Inconscientemente hay una frustración en las personas, porque
realmente no sucede tal cosa. Entonces, lo trasfondo espiritual dice, bueno, es que sí vinieron, pero como son espíritus ya no pueden degustar de las cosas físicas, ¿no? Entonces se llega a pensar de esa manera. Pero ya sea una cosa u otra, pero la realidad es que no es así. Todas esas ideas de que estos días de muertos se aparecen sus seres queridos, y que alguien dice, pero es que yo lo vi llegar y sí vino, ¿no? Sí estuvo aquí, escuché que habló, escuché que vino. La gente vive con esa ilusión, vive con ese anhelo, vive con ese deseo. Y vuelvo a reflejar, es el dolor, es más ahora, más en este tiempo, que mucha gente o muchas familias perdieron a un ser querido, y muy recientemente. Por eso les decía que ahora va a ser más intensa esta celebración, porque la gente quiere un consuelo. La gente quiere saber que sus seres queridos están cerca de ellos, que están ahí. Entonces, pues de alguna manera es una manera de poder ellos sentirse que sus seres queridos están ahí. Entonces, pues estos días los panteones también se llenan de gente, donde las personas van a esa tumba a hablarle a ese papá, a hablarle a esa mamá, a visitarlos. Qué ironía, ¿no? Porque a veces, estando en vida, no lo hacemos. Estando en vida no visitamos a esa mamá, a ese papá, no lo hacemos. Pero ya estando muertos, sí tiene que ser, pues, fielmente cada año comprarle esas flores que no lo compraron en vida, pero que ahora sí tiene que ser así, porque hay que honrar a los muertos, porque hay que honrarlos. Pero esto es una idea implantada, pues, en la sociedad, y es algo que la palabra de Dios, pues, no nos enseña. Nosotros no encontramos en la palabra de Dios que la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que estableció el Señor, haya hecho dicha celebración, haya hecho esta propaganda, ¿verdad?, de honrar a los muertos, porque no era necesario. Gloria al Señor, porque no era necesario. Sin embargo, hermanos, esta tradición o esta enseñanza, es más bien esta cultura, pues vienen de muchos años atrás, aproximadamente en el año 200 antes del Mesías. Había un ¿cómo se le llama? Una comunidad, una tribu llamada los celtas y los druidas. Ellos acostumbraban a tener contacto con los muertos. Esto sucedía muchos años atrás, y de hecho toda esta influencia viene de los griegos de hace muchos años atrás, como muchas costumbres que la Iglesia Católica lamentablemente adoptó. Esta es una de ellas, que esta costumbre lo celebraban los celtas y los druidas. Ellos el 31 de octubre ellos hacían esta celebración: esperar a los difuntos, y ellos sacrificaban en honor a esa diosa de la muerte. Ellos sacrificaban humanos, ellos sacrificaban a su Dios personas en honor a
a su diosa la muerte. Y ellos tenían la idea de que ese día las personas que habían fallecido o las personas que ya no existían, ese día ellos los visitaban. En el año 900 aproximadamente, en el año 900 al 1100 después de Cristo ya, la Iglesia Católica adoptó esta costumbre, ¿verdad? Adopta esta costumbre y con el mismo concepto, claro, quitó el sacrificio a los humanos, pero con esta misma idea, con esta misma costumbre de que esperar a los difuntos y ofrecerles comida, ofrecerles alimento. Pero la iglesia cambió la fecha al día 2 de noviembre, el 2 del noviembre. Y a partir de esa fecha se comenzó a celebrar dicha, vaya la redundancia, dicha celebración para la iglesia. Ya después, ya en la colonización de México, claro que también aquí tenemos historia donde nuestros ancestros, ¿verdad? Ellos también tenían a su Dios y ellos también ofrecían, y ellos también hacían su adoración a los muertos y todo, ¿verdad? Pero en la colonización pues se hizo esta influencia de celebrar esta fecha. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque vemos que la iglesia, pues la iglesia popular, la iglesia universal, la iglesia católica, pues quiso implantar esta enseñanza, implantar esta doctrina para los fieles, para sus fieles. Y así establecieron ellos esta festividad del Día de los Muertos. ¿Ven? De ahí que toda esta mezcla, ¿no? Toda esta mezcla de culturas entre cómo se hacía aquí en México, como lo hacían los celtas, los druidas en aquellos años, pues se hace una mezcla de todo y al final de cuentas es la misma adoración hacia la muerte. No es otra cosa más que eso, una veneración a la muerte, y eso no es de Dios. Amén. La muerte, hermanos, existió por la desobediencia. Romanos capítulo 3, en el verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios nos creó a nosotros. Dios creó a Adán y Eva, más bien. Dios creó a Adán y Eva. Y Dios los creó como personas. Dios los creó con inmortalidad. Ellos eran inmortales desde su inicio, ¿verdad? Sin embargo, después de la desobediencia es que entró la muerte. Después del pecado es que vino la muerte. Y ya Dios ya estableció días para nosotros, ¿no? Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia cómo es que hombres de Dios duraron tantos años, 600 años, 300 años, ¿no? ¿Cuántos quisieran durar 600 años? ¿No? 300, ya mínimo 300 años. Dios creó a la humanidad con inmortalidad. Dios creó a Adán y Eva con inmortalidad. Dios no creó para que el hombre muriera. Pero tras la desobediencia, por eso dice ahí en Romanos, la paga del pecado es muerte. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua. ¿Amén? Entonces ahora vemos nosotros que la muerte para Dios no existe. Amén.
porque Él desde un principio en su creación, Él no estaba la muerte o el fin de los días del hombre. Ya después Dios dijo, bueno, el hombre continuamente va hacia el mal, continuamente hace lo malo, continuamente se inclina hacia la maldad. Entonces vamos a ponerle límites al hombre, ¿eh? Y Dios dijo, bueno, su tiempo de vida va a ser de 70 años, ¿verdad? 70 años. Los más robustos, 80. Los que no toman Coca-Cola, los que no comen carne de puerco, 80 años. Los que se cuidan. Ya haciendo cuentas, yo ya estoy pues ya un poquito más de la mitad, si el Señor no me llama antes, ¿verdad? Pero esa es la edad que el Señor ha estipulado para el hombre, y es la edad promedio, y es el tiempo promedio del hombre. Hay otros que duran 120 años, como mi abue, ¿verdad? Y ahí sigue todavía mi abue. Dice mi esposa que mi abue no extrañó a su esposo cuando murió. No, lo que pasa es que mi abue todavía tenía nietos por quien orar, bisnietos por quien orar, y por eso es que el Señor nos la ha dejado. Entonces vemos este plan de Dios desde un principio de darle inmortalidad al hombre. Y como decimos, Dios creó a Adán y Eva, y Dios los creó inmortales. Pero a consecuencia del pecado es que vino la muerte. Pero Dios tiene un plan perfecto. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios tiene un plan perfecto. Bueno, el plan perfecto es precisamente lo que estaba hablando nuestro santo maestro, Yeshua o Jesús en griego, en este pasaje que acabamos de leer. Vamos a ver el pasaje y vamos a analizarlo un poco, por favor, porque Él está aquí hablando de algo que sucederá. Amén. Dice, ahora bien, cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dios. Lo que Jesús está explicando es de que después de que Abraham, de Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, murieran físicamente, después de eso Dios seguía hablando a su pueblo Israel y les decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le hablaba a Moisés y le decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le hablaba a los profetas, al profeta Samuel, y le decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que el maestro estaba diciendo es que si Dios hablaba a su pueblo y decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes ya no están con nosotros en esta tierra, entonces, ¿acaso Dios es un Dios de muertos? Claro que no. Claro que no. Si Dios constantemente decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Él es Dios de vivos. Y es que aquellos que ya no están con nosotros, ellos han de resucitar
algún día. Gloria al Señor. Es que ellos no ha llegado su fin. Porque cuando decimos muerte, pensamos en el fin. Pensamos que se acabó y pensamos que ya no hay nada más. Pero cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él todavía está hablando de que Él es el Dios de aquellos que tienen la promesa de vida eterna. Y esto, amén, es lo que Jesús está confrontando a las personas que le preguntaron: ¿por qué hablas de la resurrección si para nosotros no hay resurrección? A los líderes religiosos, los saduceos, que afirmaban que no había resurrección y no existía tal resurrección, entonces el maestro los confronta y les dice: a ver, ustedes que dicen que no hay resurrección, ¿por qué entonces el Creador, el Dios Todopoderoso, dijo, después de que murieron los patriarcas, Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Amén. ¿Acaso Dios es un Dios de muertos? Claro que no. Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros seres queridos que ahora no están con nosotros, ellos no están muertos. Ellos están vivos. Gloria al Señor. Hay una esperanza de vida para ellos como la tenemos nosotros. Amén. Una esperanza de vida. Y que de que ellos han de resucitar el día que el Señor dé la señal. Ahora vamos a ver al respecto en 1 Corintios capítulo 15 verso 20. Quiero que me acompañe ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 15 verso 20 dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Amén. Esto es muy importante que lo notemos. ¿Cómo entró la muerte? Por un hombre, por Adán, por la desobediencia de Adán, por el primer Adán. ¿Y cómo entra la resurrección? Por otro hombre. ¿Quién es ese hombre? Yeshua. Amén. Nuestro santo maestro. Gloria al Señor. Entró la esperanza de vida por medio de otro hombre. Así es de que Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, que murieron hace cientos de siglos atrás, ellos tienen la promesa de la resurrección. Gloria a Dios. De la resurrección de entre los muertos. Y sigue diciendo: pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán, diga conmigo, serán. ¿Cómo? Serán resucitados. Fíjese lo importante, que serán resucitados. Entonces, ¿dónde están ahora? Serán resucitados. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están nuestros hermanos que ya partieron con el Señor? Fíjense que cuando alguien parte con el Señor, ¿qué decimos? Él está en el paraíso. Él está con Dios. O
más, ¿no? A veces juzgamos y decimos, sin conocer a la persona, él está en el infierno ya, pagando sus culpas. O como la Iglesia Católica dice, que no está en el cielo, pero tampoco está en el infierno, está a la mitad, en el purgatorio, ¿no? ¿Dónde están? Porque uno puede decir, ¿acaso está en el cielo? ¿Ya están en el cielo? ¿Dónde están? La palabra de Dios dice que serán resucitados. Entonces ahorita están descansando. Ahorita no saben nada. Ellos ya descansaron de todas sus obras. Aquellos que ya partieron con el Señor, ellos están descansando de todas sus obras. Ya no hay nada que les preocupe hasta el día de la resurrección. O sea, la idea de que ellos ahorita ya están en tormento, porque esa es lo que la iglesia vendió, porque era la manera de cobrar indulgencias, era la manera de cobrarle a los familiares, decirle, usted quiere sacar a su familiar del purgatorio, sí, pague tanto de ofrenda, de tanto, pague tanto para que los podamos sacar del purgatorio. Y esto sucedió ya en el año 1000, a partir del año 1000 después de Cristo, cuando ya la iglesia comenzó a recobrar fuerza y tomar fuerza, y tomó todo eso como una forma de querer hacer pues cobrar a la gente por la salvación. Entonces ahí es donde se crea la idea de que las almas que están en pena, no sé si han llegado a escuchar donde hay casas que da miedo, hay casas que se mueven cosas, no han visto esos programas, ni los vean. Pero esos programas donde dice, mira, se mueve el vaso, se mueve la luz, se mueve la lámpara. Primero asegúrese de que las ventanas estén cerradas, ya después saca conclusiones. Pero toda es esta idea, ¿no? De que las almas en pena vienen y visitan y regresan. Es una idea de la iglesia popular para decir que ellos están en tormento, que ellos están en pena y hay que sacarlos de ahí. Hay que hacer oraciones, hay que hacer rezos para sacarlos de ese lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice, mire, vaya a ver lo que dice Eclesiastés. Ahorita regresamos aquí. Pero Eclesiastés capítulo 9, versos 5 al verso 6 dice lo siguiente: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó. Ya hace mucho tiempo. Ya no son parte de nada en este mundo. ¿Qué sucede con las personas? Hay una esperanza, claro, pero ahorita, si odiaron. Porque hay gente que dice, es que él no resolvió sus cosas en la tierra y por eso es que se aparece. Las almas en pena se aparecen para resolver ciertas cosas. No, si odió, si envidió, si robó, si hizo cosas, ya no puede, ya no son parte de este mundo, ¿verdad? Ya no. Así dice la palabra de Dios, pero esto es lo que no nos enseña. Esto es lo que no le enseñan a la gente. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, nos enseña la palabra de Dios que si hay una esperanza. Volvamos ahí a Primera de Corintios, que si hay una esperanza, pero como lo dice
Señor cuando sabemos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, ellos no están muertos, ellos están descansando. Amén. Ellos están descansando porque hay una esperanza de vida. Aleluya. Hay una esperanza de vida. Ellos están descansando. Amén. Porque no existirá la muerte jamás. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues la Escritura dice: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas que están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad, sea sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Aquí está hablando de que Dios le dio la autoridad a Cristo, al Mesías, a Yeshua, le dio toda la autoridad, ¿verdad?, para destruir a la muerte. Gloria al Señor. Para derrocar a la muerte por medio de su resurrección. Por eso es que en esa cruz, ¿verdad?, cuando Él muere, lo que el diablo pensó es de que había terminado con la promesa del Mesías. Pero cuando el Mesías resucita de entre los muertos, ahí quedó vencida la muerte. Amén. Dice entonces: nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, verso 43, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Pues la Escritura nos dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, el Mesías, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, más tarde viene lo espiritual. Adán es el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que el Mesías es el segundo hombre, el segundo Adán, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y sucederá, fíjese aquí lo importante. Dice: y sucederá que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, cuando suene la trompeta, cuando se dé la orden, cuando el Mesías aparezca, y cuando se dé la orden, dice: y todos los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. ¿Cuándo sucederá? Cuando suene la trompeta. Gloria al Señor. ¿Cuándo sucederá? Cuando el Mesías aparezca. Aleluya. Cuando el Mesías aparezca por segunda vez, entonces dará la orden
Y todos los que para nosotros han muerto, para Dios no, ¿verdad? Pero para los que nosotros han muerto, ellos resucitarán. Gloria al Señor. Pero ya no resucitarán con ese cuerpo humano, con ese cuerpo natural, sino con un cuerpo celestial, que es el diseño de Dios, que es lo que durará para siempre, por toda una eternidad. Gloria al Señor. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales, verso 54, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, gloria a Dios, seremos transformados en cuerpos inmortales. Ya conmigo, inmortales. Aleluya. ¿Sabe cuánta gente invierte para ser inmortal? ¿Cuánta gente está buscando ahorita por medio de la tecnología, por la ciencia, células? Sobre todo los que tienen muchísimo dinero están trabajando con las células para que puedan durar más años. Y están viendo la manera de poder prolongar la vida del ser humano. Y nadie lo ha logrado hasta ahora. Y seguramente nadie lo logrará. Por mucho que la tecnología avance, Dios dijo, serán 70 años o 80 años los más robustos, no más. Y ese es el promedio año de vida. Algunos Dios les da un poco más, a Él sea la gloria. Pero ese es el año, esos son los años promedio de vida del ser humano. Él lo dijo y así será. Gloria al Señor. Y nadie puede ir en contra de eso. Ni la ciencia ha podido hacer algo al respecto. Pero los que tenemos la confianza, amén, los que creemos, ¿verdad?, en nuestro Mesías como el que Dios ha enviado para darle fin a la muerte, para destruir a la muerte, gloria al Señor. Y la muerte no existe más para nosotros. Nuestros hermanos que ya partieron con el Señor, ellos no están muertos, no es el fin, gloria al Señor. Nuestros hermanos que partieron con el Señor, ellos tienen la esperanza de vida y ahora mismo ellos están descansando, gloria al Señor. Y cuando ellos escuchen sonar la trompeta, cuando ellos escuchen el sonido de la trompeta, la orden de que los muertos se levanten, ellos se levantarán. Gloria al Señor. Se levantarán de ese lugar, se levantarán de ese sueño, porque ahora están en un descanso. No están en el paraíso, no están en el lago de fuego, no están en el limbo, no están siendo atormentados. Ellos están en un descanso. Y cuando escuchen el sonar de la trompeta, la orden, ¿verdad? Cuando escuchen la orden, ellos se levantarán, gloria al Señor, pero se levantarán con un cuerpo celestial, con un cuerpo transformado, con un cuerpo inmortal. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley del pecado su poder. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Se acuerda que le dije Dios tiene un plan perfecto? ¿Se acuerda? El plan perfecto de Dios es este. Amén. Dar vida a todos aquellos. Por eso Dios siguió diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Aleluya. Amén.
las personas que se nos adelantaron en esta pandemia, gloria al Señor, ellos no están muertos, porque Dios es un Dios de vivos. Aquellos que tuvieron la esperanza, aquellos que creyeron en esta salvación, ellos no están muertos. Gloria al Señor, hay una esperanza de vida para ellos. Ellos no están ni en el paraíso, no están en el cielo, no están en el infierno, tampoco no están a la mitad en el purgatorio. No, ellos están descansando. Cuando ellos escuchen el sonar de las trompetas, ellos se levantarán de ese sueño, aleluya, y es ahí entonces donde se cumplirá. Veamos lo que sucederá al fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 20 verso 15. Apocalipsis capítulo 20 verso 15. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Capítulo 20 verso 15. Desde el verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tan grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago del fuego, y este es el lago de fuego de la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Veamos nosotros aquí el tiempo, el cumplimiento de todas las cosas, o el final de todas las cosas. Dice que el mar entregó a sus muertos. Todas aquellas personas que se ahogaron en las presas, en los ríos, en el mar, y que sus cuerpos no fueron hallados, las aguas entregaron a sus muertos. La tierra, todos aquellos que fueron sepultados, la tierra entregaron a sus muertos. Gloria al Señor. Y esa es la promesa para nosotros. Amén. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que no existe tal muerte, y que nuestros seres queridos, aunque haya ese anhelo en nuestro corazón de quererlos verlos ahora, de querer estar con ellos y esperar estos días para que podamos sentirlos, para que podamos estar con ellos, no está de acuerdo con la palabra de Dios, y no está bien delante de Dios. Amén. Porque Dios no ve sano que nosotros hablemos a los muertos. Dios no ve agradable todo aquello. La única escritura que nos narra acerca de que alguien tuvo contacto con alguien que había muerto, ¿recuerda quién es? Saúl. ¿Recuerda? Saúl. Cuando Saúl perdió la dirección, cuando Saúl ya no tenía el rey Saúl, hablo del rey Saúl, no del Saúl que usted conoce, no, del rey Saúl que habla la Biblia. Cuando el rey Saúl perdió la dirección de Dios, la comunión con Dios, Saúl quiso por sus medios buscar una ayuda. Entonces Saúl fue a consultar a una adivina. ¿Sí recuerda ese pasaje?
¿sí? Fue a consultar a una adivina. Irónicamente, Saúl había dado muerte a todos los adivinos que se habían infiltrado en Israel, porque Dios fue muy específico con su pueblo: no consultarás a adivinos ni agoreros, no tendrás contacto con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando el rey Saúl comenzó a gobernar, él dio muerte a todos los adivinos y los agoreros que habían querido infiltrarse en Israel, o todos aquellos que mientras iban conquistando las tierras que el rey Saúl iba tomando como posesión, daba muerte a todos los adivinos y a todos los agoreros. Pero irónicamente, él va y consulta a una de ellas y le dice que él quiere tener un contacto con Samuel, con el profeta Samuel. Y él le dice a la mujer esta, le dice que el rey Saúl se disfraza para que no lo reconozcan como el rey, pero le pide a la mujer entonces que él quiere ver a Samuel. Y sucedió. Cuando esta mujer adivina comenzó a invocar a Samuel, la mujer dijo: veo a un hombre semejante a los dioses, dijo, que está subiendo, que sube. Entonces el rey Saúl pudo entender que era Saúl, que era Samuel, y comenzó a hablarle. Es el único que comenzó a hablar con alguien que ya había muerto, pero por medio de una adivina, algo que a Dios aborrecía, algo que Dios no quería. El reino de las tinieblas se puede mover, pero Dios lo aborrece. Por eso es que todas estas personas que les hablaba de los celtas, de los druidas, todas estas personas sí tenían contacto con esas personas a través de ese modo de operar, porque eran, de hecho, los druidas se reconocen como los sacerdotes de la muerte, ¿no? Entonces ellos de alguna forma trabajaban con sus hechizos para poder tener contacto con los muertos. Pero sabemos que lo que se mueve ahí es el enemigo. Sabemos que lo que el enemigo hace es en la oscuridad, en las tinieblas, y eso Dios no le agrada. Y esa es la única escritura que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, que rey Saúl tuvo un contacto con Samuel. Amén. Pero no nos habla de que hoy en día nosotros podamos tener contactos con nuestros seres queridos. Ellos no pueden visitarnos acá. Vamos a ver un relato, por último. Está allí en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Vamos a ver. Es una parábola en el capítulo 16 del libro de Lucas. Vamos a ver qué dice. Capítulo 16. Usted ha leído este pasaje, lo recordará. Lo voy a leer. Dice, capítulo 16, verso 19. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba
tendido, sentado, cenando, comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham, y a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no podré, Padre Abraham. El hombre rico respondió: no, Padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Primero tenemos que entender, porque si nosotros leemos esta historia, entonces podemos decir: entonces sí, los buenos se van al seno de Abraham y los malos se van al castigo eterno, ¿no? Porque aquí está el relato. Aquí está el relato. Pero lo que vamos a entender aquí es que lo que Jesús estaba narrando era una parábola, no era un hecho real, no era una historia verídica. O sea, hablando de algo que estaba sucediendo, sino que era una parábola, un ejemplo. Recordemos que Jesús, que el maestro tomaba, él, de acuerdo a lo que él veía, es como él narraba y es como él predicaba, y él tomaba de ciertas cosas, ¿no? Y había una vez un sembrador en el campo y salió a sembrar, y una parte cayó en el camino, otras en pedregales y así, porque el maestro veía cómo el sembrador sembraba y él tomaba eso y de la manera de poder hablar en su retórica, ¿verdad? Dar esa explicación a su pueblo. De esta misma manera él vio las circunstancias de un hombre mendigo y de un rico, ¿verdad? De cómo hay un contraste de todo esto, y la explicación que él tenía que dar era lo que dice al final. ¿Ven? Cuando en la parábola Jesús narra y dice: manda a Lázaro para que resucite de los muertos y entonces les hable a mi familia para que no vengan a este lugar. Lo que Jesús estaba narrando era una parábola de lo que sucedería después. Pero realmente al fondo donde quería llegar Jesús es donde les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos tienen que escuchar. Amén. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. ¿Qué es lo que nos quiso enseñar ahí el maestro? ¿A qué se refería cuando él le decía a Moisés y a los profetas tienen? Estamos de acuerdo que ahí no estaban los profetas,
¿A qué se refería? Gloria a Dios. ¿A qué se refería el maestro? Cuando él decía a Moisés, y cuando él le dijo a ese hombre rico, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. ¿A quién se refería? ¿Sí estamos aquí? ¿A quién se refería? ¿O a qué? ¿A quién? ¿Nadie? No. La palabra. La palabra. Cuando dice, eso es lo que el maestro quiso instruir o quiso enseñar, y es ahí donde él quería llegar. O sea, usó toda esa historia, ¿verdad?, para poder llegar a una enseñanza. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos tienen que escuchar. ¿A qué se refiere? Cuando habla de Moisés, ¿a qué se refiere? ¿Pero a qué palabra? ¿Pero qué palabra de Dios? Porque nosotros tenemos como palabra de Dios todo este libro, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Porque dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sí? Sí, la palabra de Dios, pero ¿a qué? Cuando dice a Moisés y a los profetas. Moisés representa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Moisés representa la Torá. La Torá. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que Jesús le dijo a ese hombre rico en esa historia, le dijo: tienen la Torá, tienen los escritos de Moisés, tienen que escuchar los escritos de Moisés, tienen que leer los escritos de Moisés. Y le dijo, y cuando dijo los profetas, se refiere a los siguientes escritos, que es, en hebreo se conoce como la Tanaj. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo Moisés y los profetas, está haciendo énfasis a los 5 libros de la Biblia, a los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como Pentateuco, y a todo el Antiguo Testamento. Amén. Eso, ahí está el plan de salvación. Ahí está el plan de salvación. El maestro, nuestro santo maestro, le dijo a ahí es donde el maestro quería llegar. Eso es lo que quería enseñarles en esa parábola, porque recuerden, es una parábola, no es un hecho real. Y lo que nosotros nos pasa cuando leemos esta historia del hombre rico y Lázaro es que pensamos que fue algo verídico, que fue algo real. Pero no, esta es una parábola. Amén. Y Dios usó el Mesías usó esta parábola para darnos una explicación del plan de salvación que viene desde Moisés y los profetas. Gloria al Señor. Y por eso, cuando este hombre insistió en la historia, ¿no? En la historia, el maestro le pone más drama a la historia, el maestro, porque él quiere llamarnos la atención. Nuestro santo maestro le pone más drama. Y el hombre rico dice, y el hombre respondió, dijo: no, padre Abraham, pero si se le envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y se volverán a Dios. Fíjense, o sea, Jesús le pone más drama al asunto, a la historia, ¿no? Y responde el hombre rico y dijo: no, pero si alguien se levanta de los muertos, seguramente van a creer. Más si trae brasas del infierno, ¿eh? Van a creer. ¿Cuántas historias no hay en YouTube de esas? Yo visité el infierno.
Yo visité, y testimonios, ¿no? Yo visité el infierno, yo estuve en el infierno. Miren lo que dijo el Santo Maestro: aunque alguien se levante de entre los muertos, no van a creer. Si no creen en las Escrituras, no van a creer. Amén. Lo que el maestro le está diciendo: no, eso no es posible. Nadie puede levantarse de los muertos y decir: yo visité el infierno, yo fui al infierno. Pero como estamos con ese morbo de querer, y ahí nos quedamos viendo esos videos de dizque personas que visitaron el infierno, y yo visité el infierno, y yo estuve en el infierno, y yo estuve allá. Pues ¿cuál? La Escritura está en contra de eso. Nuestro Santo Maestro dijo no. Y si Él dice no, es no. ¿Sí o no? Amén. ¿A poco tiene más credibilidad un hombre que dice que murió y fue al infierno y resucitó, y ahora sí vengo a hablarles que yo fui al infierno, que nuestro Santo Maestro que dijo no? Para eso tienen ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Para eso tienen las santas Escrituras. Ahí está el plan de salvación. No, pero yo visité el infierno, yo estuve ahí. Pues tú me dirás, me hablarás de una bonita historia, pero no se puede. No se puede. Gloria al Señor. Y pues a veces por querer pues otras estrategias para que la gente llegue al camino de Dios, a veces se inventan estas historias de que la gente va al infierno. Pero no es cierto, hermanos. No se puede. No se puede. No hay manera de cruzar esa línea. Cuando uno ya deja de existir, dejó de existir en este mundo. En este mundo. Amén. Para Dios, como les decía, para Dios, todos, buenos o malos, están reservados para el gran día del Señor. Gloria al Señor. Están descansando para el gran día del Señor. Pero nadie puede cruzar esa línea. Nadie está autorizado para hacerlo. Si el Santo Maestro Yeshua lo dijo, así es, y yo así lo creo que será. Si Él contó esta historia, esta narrativa, para hacernos ver que el plan de salvación está en Moisés y en los profetas, en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Él quiso decir. El plan de salvación está en las Sagradas Escrituras, en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas. Ahí está el plan de salvación. A ellos escúchenlo, lean esa palabra, estudien esa palabra para que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Y así es. Y así es, hermanos, no creer historias. Es que yo vino esa persona, mire, apareció, mire, resucitó. La única evidencia que tenemos de resurrección en los tiempos de Jesús, si lo creemos por fe así, es cuando fue resucitado Lázaro, el hermano de Marta y María. Sí, ¿verdad? Cuando el maestro le dijo, cuando María le dice al maestro, o fue Marta, no recuerdo quién de las dos. ¿Marta? Sí, porque le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria. Ahí está, sí, fue Marta. Cuando Marta le dice, si estuvieras aquí, si hubieras estado, él no hubiera muerto, ¿verdad? Pero pues ya para qué viniste, casi le dice, ¿no? Ya para qué vienes, ya para qué, ya mi hermano ya colgó los guantes, como decíamos nosotros. Pero ¿qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el maestro? ¿Recuerda las palabras del maestro?
no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Pero él dijo, él no está muerto, él duerme. Y entonces el maestro da la orden y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó, todo envuelto en sábanas como una momia, y comenzó a caminar. Comenzó a caminar. Pero en ningún momento Lázaro dijo, yo visité el infierno o yo visité el cielo. No fue así. En ningún momento lo dice. Simplemente es una resurrección, ¿verdad? Y como esas sucedieron otras más en la escritura, sucedieron más con los profetas, pero ninguno de ellos habló de que vieron algo más allá, porque eso solo está reservado para el tiempo final de las cosas. Entonces, nadie puede decir, nadie que resucite puede decir que ya fue al más allá. Nadie puede decir eso, porque eso está reservado hasta el final de las cosas. Y mucho menos como la iglesia enseña universal, que las personas que no resolvieron sus vidas aquí en la tierra o que cometieron ciertas maldades, ellos están en un lugar de tormento y hay que sacarlos de ese lugar. Hay que hacer ciertos rezos para sacarlos de ese lugar. Ya no hay manera. No hay pasajes de la Biblia que respalden dicha afirmación. Gloria al Señor. Tenemos una gran esperanza. Claro que tenemos una gran esperanza. Mi esperanza es de que nuestros hermanos que ya partieron con nosotros, ellos nos están esperando para el día de la redención. Ellos están descansando. Y esa es nuestra esperanza, que algún día nosotros, amén, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para la gloria de Dios Padre. Y lo más importante, como dice el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, es lo que dice en el verso, ¿dónde está? Voy. Pongámonos de pie mientras. Vamos a ponernos de pie. Lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Para nosotros, ¿qué es la muerte? Es un enemigo a vencer. ¿Qué es la muerte? Enemigo a vencer. Y el último que será destruido es el enemigo que es la muerte. Él ya está vencido. Nuestro santo maestro Jesús, Yeshua, lo venció cuando Él resucitó de la muerte, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos esa promesa. Entonces el enemigo a vencer es la muerte. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. En este tiempo se mueven muchas influencias del enemigo. Toda esta idea acerca de que la visita de los muertos no es otra cosa más que espíritus que se mueven sobre la faz de la tierra. Sin embargo, los que creemos en Dios, creemos que mayor es el que está con nosotros. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Más poderoso es nuestro Dios. Y si la iglesia ha perseverado hasta el día de hoy, y si los creyentes han perseverado hasta el día de hoy, es porque Dios es fiel con nosotros. Amén.
Y toda esta influencia del mundo seguirá, y ellos seguirán con sus costumbres, seguirán con sus creencias. Pero aquellos que seamos alcanzados para salvación y para gloria de Dios, no seremos partícipes de estas cosas. No podemos ser participantes de la veneración a los muertos, a la muerte. No, gloria al Señor. Nuestros seres queridos o nuestros hermanos que partieron con el Señor, los tenemos en nuestro corazón. Ellos están en nuestro corazón. Gloria al Señor. Sabemos, aleluya, que los tenemos en nuestro corazón y los recordamos. Y recordamos todo lo bueno. Recordamos los momentos maravillosos que vivimos con ellos. Claro que lo llevamos en nuestro corazón. Y sabemos la esperanza que ellos tienen, que es la misma esperanza que nosotros tenemos, porque ellos creyeron en el Salvador, creyeron en esta promesa, aleluya, y sabemos la esperanza que ellos tienen. Y no hay necesidad de caer en estas creencias. No hay necesidad de hacer estas cosas que el mundo tradicionalmente hace, asociada pues al paganismo, asociada a la adoración, a la muerte. No hay necesidad que los hijos de Dios participemos de estas cosas, porque nosotros hay una promesa, que nuestro Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Gloria al Señor. Nuestro Dios, dijo Jesús, dijo Yeshua, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Gloria al Señor. Por lo tanto creemos en tal esperanza. Por lo tanto creemos, aleluya, que nuestro Dios, amén, ha de vivificar nuestros cuerpos mortales, aleluya, para su gloria y para su honra. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te pido que tu palabra, Señor, quede como un sello marcado en nuestras vidas, marcado en nuestro corazón. Que nada de lo que se haya hablado, que sea para edificación, Señor, se escape de nosotros, Padre, sino que tu palabra quede impregnado en nuestra vida, en nuestro corazón, como un sello, una marca. Bendito Dios, Padre eterno. Y sabemos que para alcanzar la salvación nos basta con leer, con obedecer y con guardar los mandamientos. Nos basta con leer, Padre, las sagradas escrituras. Bendito Dios y Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer hasta el final. Gracias, bendito Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, Padre, aleluya, que guarde los corazones de cada uno de mis hermanos, que guarde los corazones de cada uno de tus hijos, bendito Dios, y que nos ayudes a entender tus propósitos, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Amén. Quiero que levantes tus manos. Levanta tus manos con fe. Levanta tus manos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos y amén. Aleluya. Abre tus labios. Aleluya. Y vamos a decirle a Dios: Padre, queremos que tu palabra, que tu verdad quede en nuestros corazones. Queremos que tu palabra, que tu verdad se extienda para aquellos que no te conocen. Padre, ayúdame a hablarles a aquellos que han de celebrar a los muertos, aquellos que han de venerar a los muertos. Padre, ayúdame a ser un portador de tu palabra. Aleluya. Levanta tus manos, porque si Dios te ha sacado de la oscuridad,
es para que tú y yo también hablemos, anunciemos de la verdad de Dios, la verdad de su palabra, aleluya, y enseñemos a los demás lo importante, aleluya, de es guardarnos de toda contaminación de este mundo, de guardarnos de todo lo que a Dios no le agrada, aleluya. Gloria, gloria, gracias Padre, gracias. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias Padre eterno por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias. Gracias Señor. Te alabo Padre porque eres bueno. Te alabamos y te honramos, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Gracias Señor, gracias Padre. Amén, aleluya. Tu presencia, Padre, quede con cada uno de tus hijos. Tu presencia vaya con tus hijos. Tu presencia vaya con nosotros, donde quiera que vayamos, Señor. Padre bueno, aleluya. Ninguna obra del enemigo prospere, ningún arma forjada del enemigo prospere contra tu pueblo, contra tus hijos, Padre. Aleluya. En esta hora, Señor, te lo pedimos, Padre, que tu presencia vaya con nosotros, donde quiera que vayamos. Bendito Dios, guárdanos en tu favor y en tu misericordia, Padre bueno. Gracias. Amén. Aleluya. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Creador. Amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Podemos decirle: bueno eres tú, grande eres tú, bueno eres Padre, bueno eres Dios, tu misericordia es grande. Aleluya. Gracias.